Bienvenidos a este video técnico. Hoy vamos a revisar el par de apriete y las especificaciones técnicas para el motor de camión Caterpillar C15 MXS de 14.6 litros. Vamos a cubrir en detalle los cojinetes de bancada, las bielas y la culata. Presten mucha atención a los procedimientos. Empecemos con los datos básicos indicados por el fabricante. Cilindrada, 14.6 litros. Configuración, 6 cilindros en línea. Orden de encendido, 1, 5, 3, 6, 2, 4. Juego de válvulas de admisión, 0,015 pulgadas, que equivalen a 0,381 milímetros. Juego de válvulas de escape, 0,030 pulgadas, es decir, 0,762 milímetros. Primero instale las placas de empuje a cada lado del cojinete principal número 4. Nota, asegurándose de que la inscripción lado del bloque quede orientada hacia el bloque de cilindros. Segundo, coloque las mitades inferiores de los cojinetes principales en las tapas. Nota, verificando que las lengüetas encajen perfectamente en las muescas correspondientes. Tercero, coloque las tapas de los cojinetes principales sobre el cigüeñal. Nota, compruebe que los números de las tapas coincidan con los del bloque de cilindros y que la marca frontal apunte hacia la parte delantera del bloque. Cuarto, lubrique las roscas de los pernos con aceite de motor limpio e instálelos. Quinto, proceda al apriete de los pernos de la siguiente manera. A. Apriete el perno a un par de 258 más menos 14 Nm, que son 190 más menos 10 libras-pie. Recuerde que el perno A está ubicado en el lado de la lengüeta del cojinete. B. Apriete el perno B a un par idéntico de 258 más menos 14 Nm. El perno B está en el lado opuesto de la lengüeta. Se aplique al perno B un giro adicional de 120 más menos 5 grados, equivalente a 2 planos. D. Repita el giro adicional de 120 grados para el perno A. E. Gire manualmente el cigüeñal para asegurarse de que gire con total libertad. Sexto, utilice la herramienta adecuada para comprobar el juego longitudinal del cigüeñal contra una superficie maquinada. Tenga en cuenta que este juego está controlado por las placas de empuje del cojinete central número 4. Continuamos con los cojinetes de biela. Nota importante, instálelos en seco si va a realizar comprobaciones de holgura, y aplique aceite de motor limpio únicamente para el montaje final. Primero, utilice la herramienta para girar el cigüeñal hasta que el muñón de la biela quede en la parte inferior central. Segundo, instale la mitad inferior de un nuevo cojinete en la tapa de la biela. Nota, asegurándose de que la lengüeta de bloqueo encaje en su muesca. Tercero, instale la mitad superior del cojinete en la biela. Nota, verificando también su respectiva lengüeta en la muesca. Cuarto, introduzca la biela en el cigüeñal. Quinto, coloque la tapa del cojinete de biela. Nota, asegurándose de que el número coincida con el de la biela y de que las lengüetas queden ubicadas del lado del surtidor de enfriamiento del pistón. Sexto, lubrique las roscas de los pernos con aceite de motor limpio e instálelos. Realice el apriete de los pernos paso a paso. A. Apriete el perno A y el perno C con un torque de 70 más menos 4 Nm, o 52 más menos 3 libras-pie. B. Apriete el perno B y el perno D con ese mismo torque de 70 más menos 4 Nm. Se gire el perno B y el perno de 60 más menos 5 grados adicionales, lo que representa un sexto de vuelta. Nota, si no cuenta con herramienta angular, coloque una marca de referencia en cada perno. Devuelva a apretar el perno A y el perno C a un par de 70 más menos 4 Nm. E. Aplique 60 más menos 5 grados adicionales de giro al perno A y al perno C. Nota, si no cuenta con herramienta angular, coloque una marca de referencia en cada perno. F. Finalmente, gire el cigüeñal para confirmar que todo se mueve con total libertad. Llegamos a la última parte del proceso, la instalación de la culata. Siga estos pasos con precisión. 1. Instale el sello anular en el pasador ubicado en el bloque de cilindros.
2. Instale la junta de la placa espaciadora en el bloque de cilindros. 3. Instale la placa espaciadora. 4. Coloque los sellos correspondientes y el sello principal. 5. Instale la junta de la culata de cilindros sobre la placa espaciadora. 6. Fije un dispositivo de elevación adecuado a la culata. Tenga en cuenta que el peso aproximado de la culata es de 235 kilogramos, es decir, 518 libras. 7. Instale con mucho cuidado la culata de cilindros guiándose por los pasadores del bloque. 8. Aplique la herramienta o compuesto recomendado a las roscas de los pernos de la culata y a ambos lados de las arandelas, y proceda a instalarlos. 9. Apriete los pernos de la culata siguiendo estrictamente esta secuencia. A. En secuencia numérica, apriete todos los pernos del 1 al 26 a un par de 270 más menos 15 Nm, o 200 más menos 11 libras-pie. B. Nuevamente en secuencia numérica, apriete los pernos del 1 al 26 con un par de 450 más menos 15 Nm, o 330 más menos 11 libras-pie. Se repita por tercera vez el apriete en secuencia numérica de los pernos del 1 al 26 con ese mismo par de 450 Nm para garantizar el torque final correcto. Esperamos que este material les sea de gran utilidad en sus talleres y proyectos de mecánica. Hasta la próxima.